José Ignacio Nacho Erce, por tu presentación tan amable como siempre. Es siempre un placer compartir estos momentos de reflexión y de alguna forma pues de puesta en común de inquietudes que a todos nos preocupan en nuestro quehacer diario relacionadas con las políticas públicas y por razón de mi trayectoria tanto académica como también política, pues me voy a centrar, como he hecho en otras ocasiones, en el análisis de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad pública, fundamentalmente porque creo que es un campo en el que se pueden extraer ejemplos muy tangibles, de enorme actualidad y que de alguna manera pues, nos permite hacer una exposición sobre toda la teoría de las políticas públicas sin que sea excesivamente teórica ni excesivamente farragosa, ¿no? De manera que voy a tratar de aproximarme al concepto, a la teoría, al análisis de las políticas públicas, pero voy a hacerlo utilizando como ejemplos, como modelo, digamos, más práctico que teórico, el análisis de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad. Para ello voy a utilizar una presentación que compartiré ahora mismo con todos ustedes. También les digo que estaré encantado de interrumpir en cualquier momento la exposición si consideran pues, que hay alguna cuestión que sea, digamos, de mayor interés, abordarla en ese momento sin esperar. ¿Se ve bien la presentación? Sí, la vemos perfectamente. De acuerdo. Si consideran que hay alguna pregunta que sea especialmente relevante y no quieren esperar al final al turno de intervenciones o de preguntas, pues me interrumpen sin mayor problema. Yo prefiero que esto sea un diálogo más que una clase tradicional o convencional con una exposición prolongada de un ponente, pues que siempre se hace más pesado, especialmente a estas horas en las que, bueno, ya llevan ustedes algunas sesiones y entiendo pues, que también estarán razonablemente cansados, ¿no? He elegido como título para esta ponencia la agenda pública del siglo XXI, porque precisamente creo que esa es una de las grandes cuestiones de las que vamos a hablar al referirnos a las políticas públicas en el ámbito de la seguridad. Probablemente en el momento político y social en el que nos encontramos en diversos, no solo en España, en México, sino en muchas otras zonas del planeta, pues hablar de los desafíos a la seguridad es hablar de la agenda pública, de la agenda política, ¿no? Y precisamente por eso, como les decía, me va a servir en gran medida este ejemplo constante de la seguridad pues como guión para, de alguna manera, introducirles en todo el análisis teórico de las políticas públicas. Bueno, lo primero que querría, a pesar de que pueda ser en este momento un poquito más teórico, pero creo que es importante distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas públicas. Es decir, muchas veces, en términos no excesivamente rigurosos, utilizamos el término política, políticas o incluso políticas públicas, pero no siempre para referirnos a la misma cuestión. En ese sentido... ¿Perdón? No escuché bien, creo que había una intervención o una pregunta, pero no escuché bien. Pues sería un error. Bueno, les decía que a veces utilizamos el término política o políticas sin ser excesivamente rigurosos en la acepción a la que queremos referirnos. Yo creo que aquí es interesante hacer una distinción entre al menos tres grandes dimensiones de lo que conocemos por política o políticas, para que vean que aunque el término es el mismo, los significados son claramente diferentes. Probablemente en ese sentido el inglés es un idioma más rico en acepciones que el español, donde por el término política o políticas entendemos cosas diferentes, ¿no? En primer lugar, si nos fijamos en una dimensión puramente formal, la palabra correcta en inglés sería policy, como tienen ahí reflejado en la diapositiva, y que procedería del término griego politeia. En ese sentido, o con esta acepción formal, nos referiríamos fundamentalmente a lo que podríamos llamar el marco organizativo, el marco de las reglas de juego, el marco normativo de la acción política, es decir, cuáles son las reglas constitucionales, cuál es el marco institucional, cuáles son los diferentes organismos, poderes públicos en los que se traduce la acción política en una determinada comunidad. Bien,
Pues en esta clase no vamos a hablar de esta dimensión formal, sin perjuicio de que sea un elemento que siempre tendremos en el trasfondo o en el contexto de nuestra exposición. La segunda acepción sería la puramente interactiva, la dimensión interactiva de la política, lo que en inglés se denomina politics. En este caso se trata de identificar cuáles son los procesos interactivos a través de los cuales se forma la voluntad política o, en definitiva, se ejerce el poder, es decir, se toman decisiones políticas. Bien, aquí iríamos a una acepción mucho más amplia que lo puramente normativo o institucional, porque nos referiríamos, por ejemplo, a la actuación de distintos sujetos políticos, los candidatos, los partidos políticos, los grupos de interés o los lobbies, etc. Bien, pues esta dimensión activa o interactiva de la política tampoco es la que nos interesa necesariamente en esta exposición, aunque vayamos a tenerla también de alguna forma presente en distintos momentos. Por tanto, ni la dimensión formal ni la dimensión, digamos, procedimental van a ser el objeto de nuestra atención, sino que nos vamos a centrar en lo que podemos llamar la dimensión material de la acción política, lo que en términos estrictos serían las políticas públicas y que en inglés se denomina policy, en este caso con C y no con T. Es decir, cuáles son los resultados, los outputs, las consecuencias de la acción de gobierno. ¿En qué se traduce, en definitiva, el ejercicio del poder? O lo que es lo mismo, ¿en qué se traduce esa dimensión interactiva a la que antes nos hemos referido dentro de una determinada dimensión formal o normativa, pero que produce unos resultados para la comunidad política? ¿Y cuáles son esos resultados? Pues pueden ser desde normas jurídicas, leyes, reglamentos, etcétera, pueden ser acciones muy concretas, programas de intervención, pueden ser incluso medidas de carácter coercitivo, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la actuación de la fuerza pública, de un grupo policial o de un cuerpo policial que evita que se produzcan una serie de altercados de orden público, también estamos hablando de políticas públicas, en ese caso, política pública de protección de la seguridad ciudadana o de prevención del delito, o como lo queramos llamar. Bueno, pues es justamente a esa dimensión material de la acción política a lo que nos vamos a referir en esta exposición. Es decir, el producto de la acción política, el producto de esas decisiones tomadas por los distintos sujetos que intervienen en el ejercicio del poder. El output, los outputs de la acción del gobierno, ¿de acuerdo? Por tanto, esta será la dimensión a la que nos vamos a referir concretamente en los próximos minutos a propósito de las políticas públicas. La dimensión estricta o material, que en inglés se corresponde con el término public policies, escrito con C y que es diferente, como les decía, de policy o de politics. Bien, hecha esa primera aclaración fundamentalmente teórica, podríamos pasar a una pregunta muy elemental que probablemente todos ustedes tienen de alguna forma ahora mismo en la cabeza, y es, cuando hablamos de políticas públicas, de estos resultados, de estas consecuencias del ejercicio de la toma de decisiones o del ejercicio del poder, ¿a qué nos referimos en concreto? Bueno, hay definiciones tantas como autores se han ocupado de las políticas públicas. Es decir, sería absolutamente inagotable tratar de exponer aquí todas las definiciones o acepciones, pero creo que hay algunas que, por ser especialmente breves y sintéticas, resultan también especialmente útiles. Concretamente, Thomas Dye, en la obra que tienen la fotografía en la diapositiva, Understanding Public Policy, define de una forma absolutamente sencilla qué son las políticas. Pues, ¿qué son las políticas públicas? Política pública es todo aquello que un gobierno decide hacer, es decir, una acción positiva, pero también aquello que decide no hacer, es decir, una acción pasiva o de omisión. Es decir, cuando un gobierno, por ejemplo, decide no qué sé yo, crear un nuevo impuesto para gravar determinado tipo de emisiones contaminantes, pues también está adoptando una política pública, en este caso por omisión. Y en cambio puede optar por, en lugar de establecer ese gravamen o ese impuesto, imponer sanciones a quienes contaminen más allá de unos determinados niveles. En ese caso, la política pública sería, por un lado, no adoptar determinados tipos de decisiones y, sin embargo, adoptar otras, ¿no? Bueno, Thomas Birkeland, en una definición un poquito más
completa, pero también sencilla, señala que la elaboración de políticas públicas se concibe como una actividad social o colectiva de solución de problemas. Bien, introduce aquí el autor un concepto que nos va a acompañar a lo largo de toda la exposición, que es el concepto de problema político o problema público. En realidad, como van a ver, las políticas públicas tienen como finalidad abordar y hacerlo con eficacia e incluso con eficiencia determinados problemas sociales o problemas políticos o problemas colectivos, lo que llamamos abordar cuestiones que están en la agenda política, ¿no? Por tanto, esa idea de la problematicidad de la intervención de los poderes públicos tiene que estar presente para que entendamos bien el concepto de políticas públicas. Evidentemente, aquellas políticas públicas que abordan problemas inexistentes o que abordan problemas sencillamente artificiales o generados por el propio decisor político con la finalidad pues, de ofrecer una determinada imagen, un determinado discurso, suelen ser políticas públicas abocadas antes o después al fracaso. No obstante, aquí la casuística es amplísima, por tanto, no quisiera yo ser nada dogmático y por eso las afirmaciones las hago con toda la cautela. Es decir, también nos encontraríamos con ejemplos en los que un determinado hecho social se problematiza, se convierte en un problema político de forma consciente y deliberada por parte del decisor, que lo que pretende es aparecer con una solución y de esa manera pues, generar adhesión política o generar respaldo o apoyo, por ejemplo, en un momento crucial de celebración de elecciones o algo parecido, ¿no? Por tanto, todas las posibilidades tenemos que contemplarlas, pero digamos que en el supuesto más habitual las políticas públicas van a pretender solucionar problemas reales, problemas que están en la agenda social, problemas que los ciudadanos ponen de manifiesto pues, en su día a día de distintas formas y que los poderes públicos tienen que ser capaces de identificar, que tienen que ser capaces de captar, ¿no? Bien, si vamos un poquito más allá de estas dos definiciones que hemos dicho muy sencillas, podríamos decir, y aquí ya ni siquiera me remito a un autor concreto, sino que voy a hacer una definición, digamos, a partir de fragmentos de muchas otras, de muchos autores que han estudiado el fenómeno de las políticas públicas, para decir que se trata de un conjunto de programas públicos, o lo que es lo mismo, actuaciones, que llevan a cabo los poderes públicos y que pretenden satisfacer el interés general. Bien, tres elementos, por tanto, dentro del concepto. Programas públicos, actuaciones, es decir, las políticas públicas tienen que consistir en hacer algo. Ya decíamos que estábamos hablando de la dimensión material del ejercicio del poder y, en consecuencia, se tiene que ver de alguna forma, tiene que ser tangible o material el resultado del ejercicio del poder, ¿no? Es decir, los programas públicos serán esos outputs de la decisión política que podrán consistir, pues, en algunos casos en la aprobación de una nueva norma, en otros casos en la imposición de un determinado régimen sancionador, etcétera, etcétera. Fíjense, por ejemplo, cómo podríamos analizar un gran caso de estudio muy reciente o incluso actualmente vigente, como sería el de las políticas públicas para luchar contra la pandemia del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Veríamos que los programas públicos, y me voy a referir fundamentalmente al caso de España, aunque evidentemente en otros países ciertamente pues las actuaciones han sido todas muy parecidas, pero en el caso de España, porque lo conozco lógicamente mucho mejor, pues esos programas públicos han consistido en actuaciones en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, programas de prevención, programas de vacunación, dispensación de determinados consejos, determinadas medidas de profilaxis, como pueden haber sido pues, el reparto de determinados tipos de mascarillas, guantes, etcétera, a la población, pero no ha sido el único contenido o las únicas actuaciones dentro del programa público contra el coronavirus. También ha habido medidas en el ámbito de la restricción, por ejemplo, de determinadas actividades. Es más, las ha habido y todo parece indicar que, al menos en España, de forma inminente es muy posible que las vuelva a haber. Por ejemplo, limitación en el horario de los establecimientos abiertos al público, bares, restaurantes, cafeterías, comercios, etcétera. O incluso medidas mucho más contundentes y mucho más drásticas, como por ejemplo la restricción de la libertad de circulación. Bueno, todo eso sería otro conjunto de actuaciones que formarían parte de la política pública de lucha contra el COVID. Pero es que además de eso podríamos hablar, fíjense,
se me ocurre, de las medidas que se han adoptado para evitar la difusión de información falsa en Internet, de las famosas fake news, con motivo de la pandemia del coronavirus. Y por tanto eso también serían actuaciones, en este caso en el campo de la ciberseguridad, relacionadas con la política pública de lucha contra la pandemia. Bueno, si siguiésemos así, seguro que encontraríamos muchos ejemplos de esos programas públicos, de esas actuaciones que se enmarcarían en una política general de lucha contra una enfermedad infecciosa, contra una pandemia, como es el caso del COVID-19. Ese sería el primer elemento, es decir, en qué consisten las políticas públicas, en un conjunto de actuaciones. Pero ¿quiénes son los actores de las políticas públicas? Aquí aparece otra definición, otro elemento importante, el elemento subjetivo. Los actores son los poderes públicos. ¿Y qué entendemos por poderes públicos? Pues entendemos todos aquellos que ejercen una determinada autoridad o tienen capacidad para tomar decisiones en representación de un colectivo y siendo esa autoridad propia y no adquirida, digamos, por delegación. Es decir, un concesionario, por ejemplo, un contratista del Estado no sería un poder público, sería una empresa contratada para prestar un determinado servicio o para ejecutar determinadas actuaciones. Sin embargo, sería un poder público cualquier poder local, desde una municipalidad hasta un gobernador de un estado, hasta un presidente municipal, hasta el presidente de México, el presidente de los Estados Unidos, el Congreso mexicano, todos ellos son poderes públicos. Lógicamente, actúan dentro de su ámbito de competencias y, en consecuencia, no todos los poderes públicos pueden desarrollar todas las políticas públicas. Pero el elemento fundamental es que ejerzan un poder propio, no un poder obtenido por delegación. Ciertamente, en el caso de los países democráticos, siempre entendemos que el poder se ejerce por delegación del titular de la soberanía. No me refiero a ese tipo de delegación, sino a la delegación, como les decía, que podría consistir en que se encomiende a un contratista privado determinadas actuaciones. En ese caso no sería un poder público, sino que estaría actuando por cuenta de un poder público. Pero fuera de esos casos, siempre que se ejerce esa autoridad, digamos, en representación de un colectivo, de un grupo de personas, estaríamos ante un poder público. No necesariamente para que existan políticas públicas ese poder público tiene que ser eminentemente democrático, no tiene por qué ser. Es decir, entendemos que el presidente o como líder, como se llame, de Corea del Norte, que no es un estado democrático, también desarrolla y ejerce políticas públicas. Otra cuestión es que esas políticas públicas se adopten en un determinado marco de decisión en el cual el poder se ejerce de forma autocrática y no de forma democrática, pero políticas públicas serán más o menos acertadas, serán cuestionables, serán incluso en algunos casos criticables, pero también son políticas públicas, ¿no? Por tanto, segundo elemento, el elemento subjetivo. Las políticas públicas las llevan a cabo los poderes públicos. Y hay un elemento final de carácter teleológico, finalístico, que es que están dirigidas esas políticas públicas a satisfacer el interés general. O incluso podríamos decir, si queremos volver a la definición que utilizábamos al inicio, para solucionar problemas sociales, para solucionar problemas públicos. Bueno, aquí también habría una cierta discusión acerca de quiénes, o entre las posturas que consideran que también hay un elemento, digamos, de satisfacción del interés propio del decisor político y no solo del interés general. En fin, es una discusión pues, que puede ser interesante, pero creo que nos desviaría del objetivo de esta ponencia. Por tanto, vamos a quedarnos con la idea de que las políticas públicas son ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos y cuya finalidad es solucionar problemas sociales, problemas colectivos. Evidentemente, cuando analizamos las políticas públicas lo debemos hacer o lo podemos hacer desde una perspectiva multidisciplinar. ¿Estamos abordando una cuestión que afecta al ámbito de la teoría política? Pues ciertamente sí, pero también al ámbito de la teoría económica, también al campo del derecho, también al campo de la psicología, por supuesto también al campo de la sociología. Es decir, nos aproximamos al fenómeno de las políticas públicas desde distintas disciplinas. Por eso, esta ponencia de hoy no se enmarca necesariamente en una perspectiva de teoría política o de ciencia política, aunque evidentemente pues
la orientación está más en ese campo, sino que también se podría abordar desde una perspectiva, digamos, de carácter económico, de asignación de los recursos en una sociedad o desde una perspectiva fundamentalmente jurídica. Todas ellas son válidas para aproximarnos a la problemática o al análisis de las políticas públicas. Bien. Sintetizo, por tanto, algunas de las ideas que ya les he dejado entrever en la diapositiva anterior. Los poderes públicos deben ejercer un poder propio y además tener capacidad de representación colectiva. En muchos casos, en la mayoría de los ejemplos que vamos a poner en esta ponencia, hablaremos de capacidad de representación colectiva en virtud de una legitimidad democrática, porque es el caso de la mayoría de los países del mundo, afortunadamente, pero, como les digo, no es una condición excluyente. En aquellos países que todavía funcionan como autocracias, como regímenes dictatoriales o autocráticos, también existen políticas públicas y también se desarrollan ese conjunto de actuaciones de los poderes públicos.